día. Tuvimos algunas dificultades de entrada. Habíamos anunciado acá por Face, por la plataforma del Face, que íbamos a transmitir en YouTube. Cuando tenemos todo armado para iniciarlo, nos damos cuenta que tenemos alguna dificultad para poder poner el vivo al aire, así que les pido disculpas a los hermanos por estas marchas y contramarchas. Por ahí alguno quedó esperando en el canal de YouTube, esperando el vivo. Lo siento mucho. Vamos a transmitir en Face la clase de hoy. Tenemos algunas dificultades técnicas, así que oren para que podamos subir los materiales que tenemos de los últimos 3 o 4 años que venimos haciendo Aula ICB, donde varios de ustedes están siendo edificados y para nosotros es un privilegio servirles. Bueno, acá estamos 15 de enero de 2023, junto a Alberto, junto a Daniel, por eso miro hacia los lados, junto a Rosa, junto a Silvia, y veo que están conectándose algunos. Si se quieren avisar por un mensaje de texto, nosotros no hacemos tiempo para hacerlo, los que habitualmente estamos participando del aula ICB, así que me harían un favor, sobre todo los hermanos que nos están siguiendo desde afuera de Argentina, estaría bueno que no se pierdan la clase de hoy. La clase de hoy es extraordinaria, vamos a sembrar un poquito de expectativa. ¿Por qué? Porque si logramos entender, yo les decía, es un poco complejo el entender. ¿Por qué es complejo de entender? Plenitud es muy simple, muy sencillo, desde el punto de vista que habla de una espiritualidad genuina, despojada de toda religiosidad. La vemos a Silvia Pérez, que llegó a la transmisión, a Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Silvia, si me haces el favor de avisarle a alguno de los hermanos por mensaje que no pudimos utilizar la plataforma de YouTube y que estamos transmitiendo ahora, mejor. Le haces un mensajito por Messenger o alguno de los teléfonos que vos tenés, de los que habitualmente participan en la clase. Bien, decía, ¿por qué difícil de entender? Lo que vamos a explicar, si en realidad plenitud es muy sencillo, a causa de toda la enseñanza y la impronta que hemos recibido, toda la instrucción que hemos recibido de manera parcial, básicamente desde la escuela futurista. Alguien me preguntaba qué era futurismo, lo explico ahora. Futurismo es cuando esperamos todavía el cumplimiento profético de algunas porciones de la escritura, de la profecía, cuando en realidad nosotros creemos, estamos totalmente convencidos de la visión de consumación total. ¿Qué es visión de consumación total? Visión de consumación total es que todas las promesas y todas las partes de la Biblia fueron cumplidas en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Que es una obra en medio de los tiempos, pero que pertenece a la eternidad, ¿sí? Que se manifestó en un momento histórico en la persona de Jesús, ¿sí? Y que es no solamente un hecho histórico consumado, terminado, sino que le da cumplimiento a las Escrituras, ¿sí? Cumplimiento a la totalidad de las Escrituras. Por lo tanto, aquellos que creemos en la consumación total, ¿sí? No esperamos el cumplimiento futuro de profecías de la Escritura. En el campo del estudio de los eventos del porvenir, como lo conoce el futurismo o escatología, como se le llama, yo soy reticente a usar el término escatología por lo que significa, lo que tiene implícito en sí mismo. No lo voy a explicar ahora, lo expliqué muchas veces. Algún día lo puedo volver a repetir, pero los que
entendemos esto de consumación total, hemos adherido, abrazado, desarrollado lo que tiene que ver con el preterismo. ¿Qué es preterismo? Preterismo viene de una palabra, estoy haciendo un resumen de las palabras técnicas que más utilizamos y de la corriente con la que nos identificamos, con el pensamiento con la que nos identificamos nosotros acá. Bien, preterismo viene de la expresión pretérito, que significa pasado, ¿sí? Lo mismo, si hablamos de consumación total, que todas las partes de la Escritura fueron consumadas por Cristo y que no hay evento profético futuro pendiente de ser, que no se haya cumplido ya, ¿sí? Cuando hablamos de preterismo hablamos de un cumplimiento pasado de lo mismo, de todas las partes de la profecía bíblica, ¿sí? No hay profecías por venir. Y reacomodar esto en la mente, en el entendimiento de aquellos que hemos participado durante años de una escuela futurista nos lleva un tiempo. Porque si hay una disciplina que es de las más difíciles de emplear, es la de desaprender algo. Y tal vez en el siglo XXI la capacidad de desaprender, en el tiempo en el que vivimos, la capacidad de desaprender es vital, es cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Porque en la disciplina donde nos desarrollemos, recién hablábamos, por ejemplo, con Alberto, en todo lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas, ¿sí? Y me decía, hay cosas, acabo de hacer una obra en Posadas. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenido, bienvenida. Sigue llegando algunos hermanos acá para compartir el presencial, digamos. Alberto me decía, tuve que investigar, ponerme a estudiar para poder emplear cosas de la tecnología de hoy, del campo de su profesión, de su oficio. Así es en todas las áreas, así es en todas las áreas. Si nosotros hubiéramos tenido un poquito más de expertise en el uso de YouTube, hubiéramos salido en el vivo como lo deseábamos hacer, como nos habíamos propuesto. Bueno, así es en todas las áreas. Desaprender para volver a aprender es una disciplina que hoy es cuestión de supervivencia, hoy es vital. Y desaprender lo que la Iglesia aprendió con un nivel de entendimiento es fundamental para poder desarrollarnos espiritualmente en el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy. Hay un principio que es un principio de reforma. Mi hermano Pedro Hugo siempre habla de esto. Yo lo aprendí de él. Que dice lo siguiente: todo argumento inferior, esto es un principio de reforma, todo argumento inferior tiene que dar lugar necesariamente a un argumento superior. Es reemplazado por un argumento superior. Cuando aparece un argumento con más fundamento, que es más funcional a la vida del espíritu, al reino, al tiempo en el que vivimos, nosotros tenemos que tener la honestidad intelectual, la sinceridad, para poder considerarlo, estudiarlo y reemplazar aquello que no es funcional o tan funcional en nuestra vida, ¿sí? Bien, dicho esto, viendo que algunos están apareciendo por ahí, ¿cómo estás, Susana? Te bendigo, profeta Susana, ¿cómo estás? Nicolás está también siguiéndonos por ahí. Hoy por todas estas idas y vueltas que tuvimos, no tenemos varios de los hermanos que nos siguen habitualmente. Bueno, Alicia nos hace un comentario, dice,
está muy arraigada la enseñanza antigua que cuesta sacarla de nuestra vida. Exactamente, así es. ¿Cuántos estamos dispuestos a entender principios más funcionales, más actuales, que eleven las posibilidades de desarrollar la vida de Cristo en nosotros? Porque ¿de qué se trata la espiritualidad? La espiritualidad no se trata ni de orar más, ni de congregarse más, ni de leer más la Biblia. Todos estos elementos son funcionales a algo que es mucho más importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la manifestación de la persona de Cristo en nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? La vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Cristo es, en términos del reino, Cristo es el Rey y el reino. Ambas cosas. No es solamente el Rey de un reino. Cristo es el Rey y el reino. Cuando Jesús, presentado como el unigénito Hijo del Padre, Cristo en los días de su carne, se presenta en medio de los tiempos y él dice, el reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado el reino de los cielos? Porque Él era el rey, pero a la vez Él era el reino. En Él estaba la luz que lo habilitaba a moverse. Él era la luz que lo habilitaba a moverse. Él portaba la luz, Cristo, que lo habilitaba a moverse como el Rey y el reino. Entonces hoy día, extrapolando aquel principio, trayéndolo a la actualidad, entonces el Cristo en el que somos, el Cristo en el que existimos, Él no solamente es el Rey, Él también es el reino. Bienvenidos al reino eterno de nuestro gran Dios, Cristo Jesús. ¿Sí? Bien. Muy bien. Vamos a orar, como hacemos habitualmente. Para empezar, estamos en el estudio de Colosenses, en el capítulo 1, en la primer mitad de la carta. A veces le digo libro, la forma más apropiada de llamar es carta. Y vamos a ver desde el verso 24 al 29 en el día de hoy. Y nos vamos a meter con un término que es un caballito de batalla muy romántico para la iglesia evangélica en general. Cuando Cristo, cuando se enuncia uno de los títulos de Cristo y le llaman Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Cuántos escuchamos esto? Está muy de moda. Hasta creo que algún CD, algún cantante famoso lo está llamando así. Hasta libros se han escrito sobre esto. Hoy vamos a meternos con este tema y lo vamos a actualizar. Hoy estamos como cuando nuestro recurso tecnológico, nuestro sistema operativo nos está pidiendo una actualización para funcionar mejor, ¿sí? Bueno, hoy vamos a aplicarle a nuestro software en nuestra vida, a nuestro entendimiento, le vamos a aplicar una actualización. Hoy bajamos una actualización para funcionar de manera más fluida en los tiempos que vivimos. ¿Cómo estás, Sandra? Bueno, estaba un poco preocupado porque habíamos anunciado que salíamos desde YouTube, no pudimos hacerlo. Bueno, disculpa una vez más por estas contramarchas. ¿Cómo estás, Gualberto? Es la primera vez que te veo en el aula. Si querés contarnos desde dónde nos escuchás. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bienvenido. Ya estaba faltando. Moisés no podía ser. Buenísimo que ya se empiezan a dar cuenta que no salimos en el YouTube por alguna dificultad técnica y
y estamos acá en Face para no perder la clase de hoy. Buenísimo. Moisés nos saluda, Marcelito también nos está siguiendo, Marcelo Alegre. Los bendigo. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Quisieras orar? Hoy está mi esposa acá en el aula presencial. Le voy a pedir que ores. ¿Orás? Te bendecimos, mi Rey. Gracias, Señor, porque ese infinito amor que nos atrapó, nos sedujo, ese infinito amor que te llevó a dar lo precioso y lo mejor que tenías, que es la persona de Cristo, de Jesús, para que hoy podamos disfrutar la persona de Cristo. En esta hora, Espíritu Santo, oro para que vos nos enseñes, que sos fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento. Amén. Enseñanos, Señor, entregamos nuestras mentes para que vos hagas la obra de amor en nuestras mentes, Padre, para que el cumplimiento y el propósito que vos tenés con nosotros sea ahora, el hoy y el ahora tuyo. Oro, Padre, para que toda buena obra que vos preparaste de antemano, nosotros seamos guiados por ti para que andemos en ella. Oro por el apóstol para que vos, Señor, llenes su boca de todo conocimiento, palabra revelada, de ciencia, de conocimiento, para que nuestros ojos sean abiertos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Bueno, Gualberto nos responde ahí lo que le preguntábamos, desde dónde nos sigue. Dice saludos, bendecido desde Florida. Un gusto compartir con vos. También Juan es de ahí, del mismo lugar que vos, desde Orlando también nos sigue habitualmente. Y Dianiuski Domínguez López, es la primera vez que te veo también. Si querés contarnos desde dónde nos está siguiendo. Muy bienvenidos, los abrazo, un abrazo poderoso en el Señor. Bien, entramos entonces en la parte de el fundamento de la vida crística. Recuerden que cuando hablamos de vida crística, lo que estamos expresando es para diferenciar de lo que habitualmente se conoce como vida cristiana, que está bastante devaluado, ¿eh? Bastante devaluado. Cuando hablamos de vida crística, hablamos de la vida de Cristo en y desde nosotros. En y desde nosotros. El Cristo presente en y desde nosotros. Eso es vida crística para nosotros. Bien, capítulo 1, verso 24, los dos primeros capítulos de la carta ponen el fundamento de la vida crística, y los dos capítulos que siguen, capítulo 3 y 4 de Colosenses, nos cuentan acerca de la manifestación de esa vida crística. Entonces, igual que en la carta a los Efesios, que ya estudiamos, encontramos que la primera mitad nos da el marco teórico y la segunda mitad la expresión de vida de ese marco teórico. ¿Ok? Bien, estamos entonces en el capítulo 1, verso 24 al 29. Dice así el texto: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es la porción en la que vamos a hacer foco
en esta mañana. Bien, y en ella lo que vamos a ver es cómo la cruz de Cristo, aún la vida de aquellos que ministraron en el siglo I a Cristo, son un diseño, un bosquejo, una figura que nos da el marco para cómo desarrollarnos nosotros en esta vida crística. ¿Sí? Pero lo que hay que entender, para no caer en el error, que Cristo hoy, en el pensamiento de decir, sostener, que Cristo hoy sigue siendo la esperanza de gloria, hoy vamos a mover esto, sigue siendo la esperanza de gloria como lo era para Pablo, necesitamos ubicar un tiempo determinado. Vamos a ver 3 elementos que nos ubican en la vida crística. Y el primer elemento que encuentro en el pasaje es que el tiempo que el apóstol Pablo estaba viviendo era un tiempo de transición. Hay una progresión en la Escritura desde el punto de vista de los pactos. ¿Cuántos pactos encontramos en la Escritura? Algunos a simple vista, bueno, aquellos que han estudiado la teología van a ver que hay 8, ¿sí? Pero básicamente hay 2 que son los mayoritarios. Uno es el antiguo pacto y otro es el nuevo pacto, ¿sí? Y hay una progresión de luz en ellos. Pero hay un último, nosotros en este esquema le llamamos el tercer pacto. Hay un pacto superior, aún al nuevo pacto. Hoy se predica mucho el nuevo pacto, pero el nuevo pacto aún tiene un pacto superior a él. Ese pacto superior es llamado en la Escritura pacto eterno. Entonces, la progresión es antiguo pacto, nuevo pacto y pacto eterno. ¿Cuál es el pacto superior? El pacto eterno. Hoy se impulsa mucho la cuestión del nuevo pacto. Y cuando nosotros tomamos el nuevo pacto como el máximo peldaño, sucede que vamos a caer en la disfuncionalidad, va a traer una disfuncionalidad operativa a nuestra vida, no va a permitir que fluya plenitud en nuestra vida, que la máxima experiencia posible en la vida espiritual será aquella de la iglesia del siglo I. La iglesia del siglo I. Todo el futurismo, yo en otro tiempo también, admiré profundamente todos los logros que la iglesia del siglo I había alcanzado. Sin embargo, ya no estamos para aquellos logros, estamos para logros superiores. Diga, un estado superior. Un estado superior. Y ese estado superior es observado, es anticipado por algunos de los hombres que escribieron el Nuevo Testamento. Uno de ellos, el que mayoritariamente, el que más luz tuvo sobre ese estado superior, fue el apóstol Pablo. Ese es el motivo por el que estamos estudiando las cartas de la prisión. Ese es el motivo por el que antes, y ustedes pueden seguir los estudios, están archivados en el muro en Face, hace 2 o 3 años, antes estudiamos también la carta a los hebreos, por la luz, el anticipo, la vislumbre, como se conoce, el anticipo del tiempo que había de venir sobre el mundo entero, en la vigencia operativa del pacto eterno, ¿sí? Que tiene que ver con la plenitud. Diga por favor conmigo plenitud. Con el pleroma de Dios, es la palabra griega para plenitud, ¿sí? Plenitud es la palabra clave de la carta a los Colosenses. Por eso en el capítulo 2, verso 9 dice, porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Bien. Muy rico tu mate, Daniel. Ahí está Gloria Bueno diciendo,
un estado superior, buenísimo. Gualberto Vélez diciendo excelente, totalmente de acuerdo. Te bendigo, varón. Seguimos. Entonces, lo primero que entendemos es, el primer elemento que nos ubican en la vida crística, en la vida de Cristo hoy en nosotros y a través de nosotros, es el tiempo de transición que se ve por lo menos en 3 frases, que yo veo por lo menos en 3 frases. El apóstol Pablo tiene la vislumbre, tiene el anticipo, por esas cuestiones de el estilo de fe que él desarrolla, le permite manifestar muchos elementos de aquella plenitud. Ahí estaba diciendo, no solamente Pablo como el autor de la Escritura, no es el único que vio ese tiempo, Juan también ve ese tiempo, y de hecho el libro de Apocalipsis explica ese tiempo, especialmente en los últimos 2 o 3 capítulos, ¿sí? También estudiamos la profecía de Apocalipsis como profecía cumplida. Ahí puede tener los archivos en Facebook y también algunos en el canal de YouTube. Bien, hay 3 frases acá que el apóstol Pablo toma que nos muestra claramente que la plenitud no estaba completamente operativa en la iglesia del primer siglo. ¿Cuándo escribe las cartas de la prisión? Las cartas de la prisión él las escribe aproximadamente alrededor del año 62, ¿sí? Tiempo de gobierno de Nerón sobre Roma. Nerón gobierna hasta el año 68. Recuerden, Nerón es aquel que la Biblia describe como el 666, ¿sí? El anticristo, ¿sí? El otro César, vamos a decirlo así. Y el apóstol Pablo está preso en Roma esperando comparecer frente al César, habiéndole dado testimonio el Espíritu de Dios a su espíritu de que ese era un propósito de vida, hablarle de Cristo a la máxima autoridad del mundo en aquel momento. Sí, 3 elementos, 3 expresiones. La primera la encuentro en el verso 24, cuando el mismo apóstol Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco, la cárcel, ¿sí? Dicen los historiadores que en un mismo día, en el año 64 después de Cristo, Nerón manda a ejecutar al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. El apóstol Pablo decapitado, el apóstol Pedro crucificado boca abajo, según nos cuenta la historia, la tradición de la iglesia. Él fue el gran perseguidor de la iglesia. En el idioma latín, en la teología antigua, se lo conocía a Nerón como el persecutor, el perseguidor, justamente. Y es una de las figuras centrales en el libro de Apocalipsis, justamente. Explico el término Apocalipsis un poquito. Viene de apo, final o siguiente. Siempre pensamos que Apocalipsis significa revelación y así lo expresamos, pero si descomprimimos en raíces la palabra apo, tiene que ver con siguiente o superior o el tiempo que viene, ¿sí? Y lipsis viene de una expresión que empieza con D, de ese, slipsis, así se escribiría más o menos, lipsis, que significa tribulación o prueba o persecución. La persecución venidera, pero que Juan nos explica que deben suceder pronto, no 2000 años después. Entonces, ¿a qué persecución se refería? Aquellos que fechamos el libro de Apocalipsis antes del año 70 a la persecución que desata Nerón, continúa Vespasiano como emperador de Roma y consuma Tito con la destrucción
de Jerusalén. Bien, 3 expresiones en la carta a los Colosenses, en el pasaje que leímos, que nos muestra que estaba hablando el apóstol Pablo de un tiempo que no es el tiempo presente, sino que era el tiempo que él vivía. En el verso 24 dice: ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. A ver, lo que falta de las aflicciones de Cristo, dando a entender que el entendimiento que él tenía era que todavía había algunos padecimientos o aflicciones de Cristo que faltaban. Nosotros, desde este lado de la historia, podemos comprender que ese era el entendimiento que él tenía justamente por no tener acceso al tiempo de plenitud que se avecinaba, que él mismo lo titula en Romanos capítulo 11, el tiempo de la plenitud de los gentiles. ¿Sí? El tiempo de la plenitud de los gentiles. Fundamental estudiar Romanos 11. Seguramente vamos a hacer una serie de estudios del capítulo 9, 10 y 11 de Romanos para volver a trazar esta parte y reforzar este entendimiento de que la iglesia del primer siglo era una iglesia transicional, era la base, era la plataforma para lo que venía del cumplimiento y manifestación completamente operativa del pacto eterno. Que cuando entra en vigencia operativa, si pertenece a la eternidad, siempre estuvo al acceso del hombre. Pero cuando es descubierto y manifestado en la tierra el pacto eterno, ¿cuándo? Ni siquiera, no era más practicable ni el antiguo ni el nuevo pacto. El antiguo y el nuevo pacto, ¿con quién fueron realizados? Con la nación de Israel. ¿Sí? ¿Y cuándo eran operativos? Cuando todavía existía Jerusalén y el templo de los judíos. Removido Jerusalén y el templo de los judíos, dejaron de ser operativos. ¿A dónde iban a orar los apóstoles de la iglesia primitiva mientras estaban en Jerusalén? Dice, a la casa, pero antes dice, en el templo. ¿Por qué iban al templo? Si ya Dios no habitaba en templo hecho por mano de hombre. Porque era el uso y costumbre, ¿sí? Era la práctica habitual. No estaba en vigencia operativa, pero todavía ellos estaban apegados a esas formas que les había traído el antiguo pacto en la práctica del nuevo pacto. Pero venía algo superior, que era el pacto eterno. Removida Jerusalén y removido el templo, el altar del templo. Removido Jerusalén y el templo. En el año 70, 6 de septiembre del 70, según el relato de Flavio Josefo, prendido fuego el templo, destruido Jerusalén, cumplidas las palabras de Jesús de Mateo 23, vuestra casa os es dejada desierta, las palabras de Jesús diciendo, desierto no quedará piedra sobre piedra, y las palabras de Jesús diciendo, vuestra casa es desolada, ¿sí? Desierto no pasará a esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Esta generación, 40 años para los hebreos, una generación. Llegados esos 40 años, en el año 70, la remoción del templo y de Jerusalén, la destrucción del templo y de Jerusalén, manifestaban un tiempo nuevo. Que el evento, de manera, ese evento físico, material, histórico, concreto, marcaba lo que los hebreos estaban esperando espiritualmente como la venida en juicio de su Mesías. ¿Quién es este que viene de vestiduras rojas, que viene de Edom, de Bosra? El que ha pisado solo el lagar, él solo ha pisado las uvas, y ningún
ningún pueblo estuvo con él. Isaías 63. El cumplimiento de una matanza extraordinaria, el cumplimiento de aquella maldición autoimpuesta por el pueblo hebreo, cuando a los oídos de Pilato le decía, ¿a quién quiere que les libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todo el mundo dijo Barrabás, Barrabás, pero miren que yo en este no encuentro ningún daño. Y mandó a traer agua para lavarse las manos. Ustedes eligen, ustedes lo condenan. La sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y así fue una generación después. Una generación después. El cumplimiento de esa maldición autoimpuesta por el pueblo hebreo. Donde, según Flavio Josefo, y las cifras pueden cambiar, 1.250.000 hebreos perdieron la vida en ese tramo de guerras y sublevación contra el dominio de Roma. Bien, ¿cómo que falta de las aflicciones de Cristo? Cuando nosotros hablamos de consumación, hablamos de lo completo. Las aflicciones de Cristo están hoy completas, pero el entendimiento que el apóstol Pablo tenía era que todavía faltaba. Y esto se ve mucho en la carta a los hebreos. Claro, les estaba diciendo, hay un juicio que viene. Hay un juicio que viene sobre la nación. Bueno. Segunda frase. Fui hecho ministro. Y acá, esto podemos ponernos de acuerdo o no. Ministro es un altísimo y prestigiado título en la religión. ¿Sí? Es la palabra diácono, que significa servidor. Y la verdad es que nosotros somos servidores, pero no como título, sino como manifestación del carácter de Cristo que opera en nosotros. Hoy la religión ha tomado esto de ser un ministro como un título, como casi una gloria personal. Lo somos, pero no en el sentido de título, sino de manifestación del carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no necesita un título para funcionar. ¿Me sigue? Estoy hablando entre maduros. Los títulos, es más, aquellos títulos que describen funciones institucionales en la iglesia, están presentes y son necesarios solo a causa de la inmadurez del pueblo. Entre maduros, el reino de Dios es un reino de iguales, tan iguales que Cristo se humilló para elevarnos a nosotros. ¿A qué condición? A la condición de par de Él. Por eso dice capítulo 8 de Romanos, verso 17, que somos coherederos con Cristo. Él nos ve como pares, dice, yo fui hecho ministro, servidor. Hoy, si nosotros entendemos esto de ser ministro como una manifestación del carácter del Cristo en nosotros, perfecto. Pero si nosotros lo concebimos como un título, algo que le da prestigio, que prestigia nuestra vida, es un error. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ministros delante de los hombres, nosotros somos ministros ante Dios. Y el carácter manifiesta lo que vos sos, no solamente en público, sino lo que vos sos en privado. Tu carácter define eso.
El entendimiento de ese carácter, el carácter de Cristo en y desde nosotros, define eso. Pero ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ¿sí?, define rango en la iglesia, ¿sí? Ni ministro, ni diácono, ni define rango. Porque el reino de Dios, de nuevo, esto es para gente madura, está manifestado en uno de los títulos más extraordinarios que puede portar cualquier persona y que hoy portan todos los hombres, aunque no haya entendimiento de esto. ¿Cuál es aquel título? Hijo de Dios. ¿Qué soy yo? Hijo de Dios. Y animate, esto es para nuestro mejor entendimiento, a pensarte no como un hijo de Dios, sino como el Hijo de Dios. Y ese hijo con mayúsculas. Porque la vida, el ADN, la naturaleza que fluye desde tu espíritu es la naturaleza de Dios. Es el Cristo presente. Es el Dios manifestado en carne. ¿En qué carne? La nuestra. Cristo es Dios manifestado en carne, en otras palabras. Cristo es hoy, pero no en carne en Jesús solamente, sino hoy manifestado en carne en y desde nosotros. Nosotros somos su cuerpo, su soma. Hoy a la noche voy a ministrar, esto es para los que están en Reconquista, no va a salir al aire ni en Face, vamos a ministrar a la congregación acá sobre la necesidad del cuerpo. Y el título del mensaje de esta noche, lo anticipo un poquito para los que están siguiendo la clase, es el cuerpo. Y cómo el cuerpo que se manifestó en Jesús para ser el vehículo de la salvación, hoy se manifiesta en nosotros. Y el apóstol Pablo lo menciona en este texto, ¿sí? Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, con ese vislumbre, ese anticipo, ya era una realidad en aquel tiempo, en el nuevo pacto. La iglesia, el cuerpo, el soma de Cristo. Pero más en el tiempo de la plenitud de los gentiles, en este tiempo presente, desde el año 70 en adelante, con la tecnología Cristo, otro día explico esto, operando en y desde nosotros, ¿sí?, necesitaba un cuerpo. Y ese cuerpo no es como la teología rudimentariamente nos explicó, un cuerpo espiritual. No es el cuerpo, no es espiritual. Cuerpo es físico, cuerpo es material, cuerpo es visible. Hoy la iglesia es el cuerpo físico, material y visible de Cristo, de tal manera, estoy hablándole a hijos maduros nuevamente, a gente con entendimiento de la plenitud de Dios, de los tiempos que están fluyendo hoy. De tal manera que cuando las personas ven tu vida, ¿qué ven? Lo que de Dios se puede ver. Por lo tanto, la necesidad nuestra es operar en el carácter de Cristo manifestado. Jesús no está para darle un abrazo a las personas en necesidad, visitar cárceles, como él dijo, darle de comer al hambriento. ¿Quién está? Nosotros. ¿Desde dónde fluye la esencialidad Cristo, la vida crística? Desde nosotros. Desde nosotros. Entonces, nosotros somos a este mundo lo que Jesús fue
al mundo de aquel tiempo. ¿Vos querés decir algo, Daniel? ¿Estás ahí? Fuerte, así te escuchan todos. La realidad sería que donde sopló el Espíritu en el hombre fue en un cuerpo, era la imagen de Dios. Ahí en la creación realmente solamente sopló en el cuerpo, sopló. Entonces él era la imagen, pero como cayó la caída de Adán, entonces tuvo que venir, él tuvo que manifestar, Cristo manifestarse, Dios mismo se manifestó en Cristo Jesús realmente. Eso es lo que yo veo. Así es, así es. ¿Y hoy se manifiesta en quién? En nosotros. En nosotros, sin lugar a duda, hermano. Fíjense cómo estamos elevando, vaya si estamos elevando, la condición en la que nosotros nos encontramos hoy. Pero la condición operativa, no teórica. O sea, en función de esto ahora hay que hacer. Gualberto nos escribe y dice, somos los hijos de Dios, operando en sus funciones, sí, aquí en este lado de la eternidad, extraordinario. Y todo por aquel que nos habita, Cristo. Extraordinario, así es, así es. Bien. Tercer frase, primero, lo que falta de las aflicciones de Cristo pone de manifiesto que Pablo estaba viviendo una transición. Fui hecho ministro, servidor, ¿sí? Pone de manifiesto que él estaba viviendo una transición. Y la tercera expresión la tenemos en el verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esperanza, en el idioma griego, elpis, significa lo que significa la palabra en castellano, algo que se espera con devoción, con anhelo y alegría, esperanza. ¿Sí? ¿Qué esperaban ellos? La manifestación gloriosa de Cristo. Lo que los hebreos, que esperaban una venida física, material, no vieron porque era de naturaleza espiritual. Aquella venida en juicio, el cumplimiento del día del Señor, que ponía fin a la administración de Dios a través de los dos primeros pactos, ¿sí? Para dar inicio al pacto eterno y a la dimensión de los gentiles, de la plenitud de los gentiles, ¿sí? ¿Cómo está Juan Marco? Bienvenido. Bien. Llegaste para unos mates extraordinarios. Justito. Elpis, esperar, anhelar, esperar algo venidero con gozo, con alegría. Para nosotros, de este lado, del cumplimiento, de la plenitud de los gentiles, dicho de otra manera, va a causar escandalización, pero que cause. De este lado de la venida de Cristo, ¿sí? De este lado de la venida de Cristo, venida en juicio sobre la nación hebrea, entiéndase, ¿sí? Ya no es una esperanza, es una realidad de gloria. Cristo en nosotros, Cristo desde nosotros, ya no es algo que esperamos, es algo que tuvo su cumplimiento, es una realidad de gloria. Yo no sé si vos esperás cerrar los ojos acá y cuando abran los ojos entrar a unas puertas de barras de oro que cuando se abran ingreses a una ciudad con baldosas de oro o asfalto de oro, ¿se puede decir así? No. Adoquines de oro y entrar por una perla. Todas aquellas cosas son metáforas. Yo lo que sé es que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio.
devolveremos aquella parte que le pertenece, que es Dios en nosotros, el Espíritu, cuando partamos de este mundo. Y que manifestaremos sin ninguna dificultad ni limitación lo que somos, ¿sí?, en la eternidad. Pero hermano, las calles de oro, las puertas de perla y las puertas que son metáforas, ¿sí? Aquello no es la eternidad. Aquello es la eternidad experimentada hoy ahora, ¿sí? Porque vos no vas a tener vida eterna, vos participás ya de la eternidad. Vos tenés vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Hoy, tu existencia y mi existencia está llena de cosas eternas. Lleno de cosas eternas. La palabra eterna vive en vos, el verbo. La vida eterna es tu caminar diario. No es algo que vamos a ir. Por supuesto, seremos devueltos a Dios, el Dios en el que somos, cuando partamos de este mundo. Pero la idea es traer la esencialidad clara de Cristo manifestada a la tierra, lo que hoy somos. Y esto no es una esperanza, no es algo que va a venir, es una realidad para nosotros. Entonces diga, Cristo en mí, mi realidad de gloria, no mi esperanza. Para Pablo, su esperanza de gloria. Para los contemporáneos, nuestra esperanza. Para los colosenses, nuestra esperanza de gloria. Para nosotros, nuestra realidad de gloria. Entonces, pinchamos el globo del romanticismo con esa palabra esperanza de gloria. Para nosotros, realidad. Es la escena cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, verso 13, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Fe, esperanza y amor son los tres elementos dinámicos de la vida de la iglesia del primer siglo. Pero hoy, de este lado de plenitud, podemos hablar sin dejar de lado las otras cuestiones, pero hoy, de este lado de plenitud, podemos hablar de amor. ¿De qué? De amor. No hablamos de esperanza por esto que hablamos recién. Cristo es nuestra realidad de gloria, no nuestra esperanza. Y cuando hablamos de fe, hablamos de un estadio superior de la fe. ¿Cuál es ese estadio superior a la fe? El estadio superior a la fe es el entendimiento. Por la fe entendemos. ¿Por la fe qué? Entendemos. Sí, primero es fe, pero no es una fe ciega. No es sí porque sí. Es sí por el misterio revelado de Cristo. Es sí por lo que entendemos. Si el misterio fue revelado, es que es entendido. ¿Y cómo lo manifestaré a ese misterio operativo en mi vida? En función al nivel de entendimiento que alcance. Por eso nuestra responsabilidad de vida es hacer operativo esto que fluye en nosotros. Por eso nuestro propósito de vida es portar la imagen de Cristo, o sea, el carácter de Él manifestado. Esos tres elementos muestran que el apóstol Pablo vivía en ese momento de transición. Para nosotros ya no transición, sino realidad de gloria. Tal vez haya una transición en la mente, habiendo sido
están improntados con estas cuestiones. Rode dice, la eternidad no es una metáfora, es una realidad presente. Totalmente. Totalmente. Por eso no hablamos más de esperanza. ¿De qué hablamos? De realidad. Realidad. Cristo en nosotros, una realidad de gloria. Para Pablo, en ese tiempo transicional, esperanza de gloria. Ya estamos viviendo la eternidad. Entonces, usted escuche todo, pero no se deje influenciar por todo. Acuérdese que el saber sí ocupa lugar y que cuando lo que metemos acá es muy importante. Muy importante. Y que no toda la puja de la religiosidad por todavía sostener esas estructuras que son funcionales a sus propósitos, no al propósito de Cristo, también tienen gran difusión. Entonces usted mantenga su mente lo más clara posible. Yo no le voy a decir qué oír y qué no oír. Le hago una sugerencia. Comience a soltar todas aquellas influencias y cuando escuche de alguien, sepa que es el nivel de entendimiento en el que opera. ¿Ok? Usted opere en el nivel de entendimiento que le permita manifestar al Cristo en el que es. Sí, Daniel. Fuerte, ¿eh? Es como los judíos esperaban al Mesías. Sí. Y vino el Mesías y lo cumplió realmente la fe y después el amor superó todo realmente. Pablo dice, en Hebreos 9, 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio, dice, y él aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Y eso para los hebreos se cumplió, ¿sí? Y Pedro, con esa pequeña vislumbre de plenitud, porque hablé de Pablo, hablé de Juan, Pedro también, ¿no? Con esa pequeña vislumbre de plenitud, por eso dice las cosas difíciles de entender que Pablo nos habla de eso. Él mismo dice que el que padeció hasta la muerte terminó con el pecado, gracias a Dios por esa palabra. Judicialmente el pecado no existe más. ¿Sí? En términos naturales el pecado existe. Son los errores de la vida. Pero en términos judiciales no existe más. O sea, ¿qué te puede separar de Dios si ya fue cancelado, fue pagado? Sigo. Bueno. Primer elemento que vemos es para ver dónde estaba ubicado en un tiempo de transición. 3 elementos que nos ubican en la vida crística. Segundo elemento, en el último versículo, el trabajo total. Si bien Pablo no estaba de este lado, pero esa vislumbre que tenía les permitía a él constituirse en un modelo, una sombra, no una sustancia, una sombra de lo que sería este tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y él habla en el verso 29 como esa sombra, cómo él experimentaba y vivía su tiempo. Dice, para lo cual también trabajo luchando. ¿Cómo? Trabajo luchando. 2 textos extraordinarios. 2 textos, 2 palabras extraordinarias que son una sombra de lo que debiera ser hoy nuestro perfil que defina nuestra actitud de este lado para hacer operativa la plenitud, el pleró, lo completo de Dios, ¿sí? Por lo cual trabajo luchando. Hay un trabajo total, diga trabajo.
Trabajo. Nadie se brote, por favor. Trabajo, trabajo, trabajo. En el idioma hebreo se dice que la palabra adoración, una de las raíces, son varias palabras, una de las raíces es trabajo. ¿Cómo? Trabajo. Y esto pone de manifiesto que, por eso la religión dañó esto, pone de manifiesto que una de las máximas expresiones de adoración del hombre es su trabajo. Hay un romanticismo en el movimiento evangélico, hermano, que yo les voy a pedir, tenemos la oportunidad hoy de evolucionar. El romanticismo ¿escucharon hablar del llamado al ministerio? ¿Sí? Dios me llamó al ministerio. Yo hablaba así en otro momento. ¿Sí? Yo hablaba así en otro momento. Necesitamos evolucionar en el pensamiento. Porque bajo el concepto de llamado al ministerio, algunos hasta justifican tremendos cismas, divisiones, como si Dios llama a alguien, pum, y... Hermano, si vos te referís a lo que hay en tu corazón y a lo que vos deseas manifestar, bueno, pero no tenés que poner un pretexto ni disfrazar de espiritualidad. Decir, Dios me llamó. Diga trabajo. ¿Sabe cómo va a funcionar el reino de Dios? No va a funcionar porque vos dejás tu trabajo y te dedicás al, entre comillas, ministerio. El reino de Dios va a ser dinámico cuando vos funciones y tu ministerio sea tu trabajo en ese lugar. En ese lugar. No dudo que habrá personas, como ha sido mi caso, que en más de una oportunidad, mi experiencia, he dejado actividades laborales para ocuparme de ciertas cuestiones que tienen que ver con estrictamente el desarrollo de la congregación. Bueno, pero la mentalidad que nosotros necesitamos abonar es exactamente la contraria. Nosotros somos enviados a manifestar al Cristo en el que somos, en los sistemas donde nos movemos. ¿Y cómo vamos a cortar relación con aquellos sistemas ¿para qué? ¿Para encerrarnos en un sistema eclesiástico? No. Iglesia es ahí, no es acá. ¿Sí? Iglesia como manifestación del reino es allí, no es adentro de un templo. No existen más los templos, pero local. Diga trabajo. Trabajo. No hagas una división entre tu forma en que desarrollas tus funciones en la sociedad y el servicio que vos ahí estás sirviendo. ¿Sí? Luchando. Hay una lucha doble que el apóstol Pablo estaba sosteniendo. Lucha doble. Número 1, interna. Lea Romanos 7. Interna. Lea 2 de Corintios 12. Interna. ¿Cómo era la lucha? Interna. Otra traducción traduce esa expresión, gran combate. ¿A dónde? Adentro. Interno. La base, la plataforma del gran combate, ¿dónde es? Interna. Adentro. ¿Y por qué es? Por la manifestación del Cristo en el que somos. ¿Acomodando qué? ¿Actualizando qué? Nuestro software. Como dijimos esta mañana que íbamos a hacer, actualizar nuestro software, nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento. En griego, sunesis, ¿sí? Entendimiento.
luchando, para que luego sea legítima la otra lucha. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 16, dice que cuando estuve en Éfeso, luché como con fieras, como con leones, con los que se oponían a la mayor oposición que tiene el reino de Dios. ¿De dónde viene? Los sistemas de este mundo. No, de los sistemas de este mundo. Es confrontativo. La primera oposición viene de la religiosidad. Si fue a causa de los religiosos que Jesús, ¿sí?, Cristo en los días de su carne, fue entregado a lo que fue entregado, hoy no va a ser diferente. La máxima oposición que nosotros tendremos vendrá desde esa resistencia al cambio, desde la matriz de la ortodoxia, que ¿dónde está? Por lo general, existe en todos los sistemas de la sociedad, pero por lo general, más firmemente, más férreamente, presenta combate, resistencia. ¿Dónde? En la religiosidad. Entonces nosotros no nos alimentemos de esa fuente, porque está corrompida, ¿sí? Si queremos tener un entendimiento dinámico, expuesto a la revelación continua del Cristo que nos habita. Animate a cuestionar los sistemas de creencias con los que fuimos improntados. No hay que desechar todo, porque es una construcción, ¿sí? Pero animate a confrontarlos, a meditar, a pensarlos. ¿Cuánta dinámica tienen en tu vida? Segundo elemento entonces que nos ubica en la vida crística. Trabajo total. Hay un trabajo y hay una lucha. ¿Sí? Un trabajo y una lucha. ¿Cómo es esa lucha? Primero, luego, externo. Y por último, tercer elemento que nos ubican en la vida crística. Verso 28, lo salteé adrede, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Fíjense que en esa vislumbre, en ese anticipo de plenitud del apóstol Pablo, cómo tenía el objetivo claro. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre. ¿A cuánto? A todo. ¿A cuánto? A todo. Ah, no es solo a los de la iglesia. A todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A fin de qué? ¿Con el propósito de qué? Entonces acá hay 3 actividades absolutas del apóstol Pablo, que definen el trabajo del texto 29. Número 1, anunciar. Número 2, amonestar. Corregir, exhortar. Exhortar en el más puro significado de la palabra también manifiesta el carácter de Cristo. Porque ¿qué significa exhortar? Exhortar usa la matriz de uno de los títulos, nombres de Cristo, que según Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 1, dice que si alguno hubiere pecado, esta frase a continuación: abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Abogado, esa es la expresión parakletos, exhortación, parakaló, se usa la misma expresión. ¿Qué significa? Ponerse al lado, es un ayudador, ponerse al lado para mostrar la
salida. Cuando hablamos de un Dios presentado como Dios Padre, es llamado en 2 de Corintios capítulo 1, verso 3, Paracletos, Padre de misericordias, ¿sí? Y Dios de toda consolación. Esa consolación, la palabra es Paracleto, viene de Paracaló. Jesús en 1 de Juan 2:1 es llamado Paracletos, abogado. Y capítulo 14 de Juan, el que reconocemos como Paracletos a causa de la impronta pentecostal, ¿sí? Es el Espíritu Santo, pero en realidad a Dios en su generalidad se lo conoce como el ayudador. Entonces, ¿cómo tiene que ser el carácter nuestro? Amonestar, ¿cómo es? Ponerse al lado para mostrar un ayudador, para mostrar el camino, o ser un facilitador de ese camino, ¿sí? Hoy se usa la palabra mentor, alguien con un pensamiento y una vida objetiva más desarrollada en aquello que queremos desarrollar en nosotros, ¿sí? No en todas las áreas, no tiene que ser en todas las áreas, tiene que ser en el área que queremos, que nos proponemos en este momento desarrollar en nuestra vida. Bueno, eso es un ayudador. Usemos la palabra mentor, que es la palabra moderna. Entonces, anunciamos la proclama de la palabra eterna. Número 2, amonestamos, enseñando. Miren, se habla de impartición. Nosotros no podemos hablar más de impartición, porque en este lado de plenitud no se puede hablar de impartición, porque no es que yo te imparto algo que hay en mi espíritu que no está en tu espíritu. Porque vos tenés acceso a cuánto de Dios, a todo. En tu espíritu está la plenitud de Dios, la completitud de Dios. Lo mismo que hay en mi espíritu. Entonces, ¿qué te voy a impartir? Nosotros hablamos de transferencia, y la transferencia es a nivel entendimiento, no a nivel espíritu. De hecho, hay un lenguaje muy desactualizado en la iglesia. Aquel tiene problemas espirituales. No, la gente no tiene problemas espirituales, porque en el espíritu de la gente habita el todo Dios, ¿sí? La gente tiene problemas en su alma, o sea, en la dimensión alma-mente, en su entendimiento. Ahí es donde la gente tiene problemas hoy. Ahí es donde nosotros no hablamos de impartición, sino hablamos de transferencia. Y el método de transferencia es la enseñanza en forma de palabra, pero la enseñanza en forma de acción, ¿sí? La enseñanza en forma de acción. Y estos elementos, el anunciar, la proclama de la palabra eterna, el amonestar, el constituirnos como ayudadores, mentores, el enseñar, el transferir al otro, es la esencia de lo que en el verso 29, en el siguiente verso, dice el apóstol Pablo: trabajo. ¿Con el objetivo de qué? Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Presentar completo. ¿Presentar qué? Completo. Hoy nosotros entendemos que el hombre está completo en su espíritu. ¿Por qué tenemos la manifestación pobre y escasa en tantos casos de la vida? Porque en el medio hay un elemento que es el alma del hombre, como el hombre piensa, siente, hace, ¿sí? Que no transmite la realidad del Espíritu, que es Cristo en nosotros, nuestra realidad de gloria, no nuestra esperanza, nuestra realidad de gloria. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestro trabajo?
en nuestra alma-mente, en esa dimensión, alma-mente. ¿Para qué? Para poder manifestar de manera operativa la vida del Cristo presente. Es tarde, terminamos. La semana que viene seguiremos con el capítulo 2. Intentaremos solucionar todas aquellas cuestiones técnicas que nos permitan por fin transmitir en la plataforma de YouTube una vez más, con un poco de pesar. Perdón por no haber podido realizarlo hoy, teníamos pensado hacerlo. Nos está siguiendo por ahí, veo a Gaby Gonza, compartimos ayer el cumpleaños. Dora, ¿cómo estás, Dorita? Una alegría verte, y a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Cristo no es nuestra esperanza de gloria, nuestra realidad de gloria en el tiempo presente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por poder disfrutar de tu palabra y de un entendimiento cada vez, Señor, más claro. Solo te rogamos, Señor, la energía, Padre, de tu Espíritu, que ya poseemos, Señor, para poder ser empleada en sabiduría, para manifestar la operación del Cristo en el que somos y existimos, Señor, a nuestra sociedad, a nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros amigos, clientes, Padre, en la estructura de la sociedad, papá, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los bendigo. Nos vemos, mis hermanos.